Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Andrea, Heréndira, Jonathan, Alexis, Edwin, Arnold, Leonardo, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarlo de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente, por una pequeña tarifa. Comenzamos. La noche caía con una oscuridad impenetrable sobre la carretera, apenas rota por la luz intermitente de las farolas y el reflejo de las estrellas en el asfalto mojado. Un microbús de ruta, de esas que transportan a la gente de pueblo a la ciudad sin mayores pretensiones, avanzaba lentamente por ese tramo solitario. El chofer, un hombre curtido por años de recorrido en caminos polvorientos, había terminado su jornada en una parada que pareció olvidada por el tiempo. En la última estación, cuando el vehículo se detuvo y todos los pasajeros descendieron, uno de ellos fue visto bajando con cuidado, pero algo resultó inquietante. Al poco tiempo, tras cerrar las puertas del microbús, el reflejo en el retrovisor mostró la imagen de un pasajero que, sin hacer ruido, seguía sentado en el asiento trasero. Aunque el conductor había presenciado con sus propios ojos cómo ese hombre se había bajado en la parada, ahora su figura parecía haberse negado a abandonar el vehículo. La silueta estaba quieta, solitaria, como si se negase a desaparecer en la oscuridad, y un escalofrío recorrió el microbús sin que nadie pudiera explicarlo. Nunca imaginé que una noche de rutina se convertiría en algo tan inexplicable. Llevaba ya años recorriendo estas rutas, conociendo cada curva y cada parada de la línea. Me había acostumbrado a la soledad de la carretera y al silencio que acompaña al trayecto nocturno. Pero aquella noche, algo se sintió diferente. Desde el momento en que dejé el pueblo en la última parada. Hacía frío y la lluvia ligera apenas mojaba la carretera. Había dejado el microbús estacionado en un puesto de servicio muy modesto, al borde de una carretera que parecía desierta, sin rastro de la vida citadina que uno espera en horas tempranas. El ambiente se impregnaba de una calma inquietante, de esas que se viven en las horas en que la noche se niega a dar paso al alba. Yo, al mando del microbús, había visto muchas cosas en la ruta. Accidentes inesperados, pasajeros con historias tristes que se quedaban conmigo y me contaban, y ocasionalmente, personas que parecían haber olvidado sus destinos. Había aprendido a dejar de lado el misterio y a centrarme solo en la tarea de llevar a los pasajeros a donde necesitaban estar. Sin embargo, esa noche, algo me perturbó. A medida que avanzábamos y quedábamos solos en el trayecto, vi en el espejo retrovisor algo imposible. Un pasajero que, a pesar de haber bajado en la última parada, seguía sentado en el interior del vehículo. Al principio pensé que tal vez mis ojos me estaban jugando una mala pasada, que el cansancio o la monotonía de la ruta me estaban haciendo ver cosas, pero entonces recordé claramente haber visto a ese mismo hombre bajar del microbús, una figura cansada que parecía cargar con el peso de 1000 desilusiones y que desaparecía en la penumbra de la parada. ¿Cómo podría estar de nuevo ahí, mirando en silencio el retrovisor? Con el corazón acelerado y sin poderme quitar esa imagen de la mente, decidí continuar con el viaje. Quería creer que se trataba de una ilusión, de un juego de luces, pero a medida que avanzaba por la carretera, la inquietud no hacía más que crecer. Algo en la forma en que la luz se reflejaba en los cristales del vehículo, en el murmullo del viento, me decía que no estaba solo. Esa sensación extraña e inexplicable me estaba carcomiendo por dentro. A lo largo del trayecto, cada curva y cada recta parecían replicar la misma escena inquietante. Me pasaba las manos por la cara en un intento de despejar la mente, pero la imagen persistía. El pasajero, inamovible en el asiento de atrás, con la mirada fija en algo que yo no podía discernir. La carretera se extendía interminable, y cada semáforo, cada reflejo, parecía recordarme que lo había visto. No había ruido de fondo, solo el zumbido constante del motor y el suave arrastrar de la lluvia en el parabrisas. Decidí concentrarme en la ruta. Me repetía que era el cansancio, que era mi mente jugándome trucos por el desvelo, pero mi instinto, siempre agudo, me decía lo contrario. Al pasar por una curva cerrada y solitaria, el reflejo volvió a aparecer, esta vez de manera más clara. Era imposible no distinguir la figura, invariable y silenciosa. Me di cuenta de que, aunque el reloj marcaba la madrugada, la imagen no cambiaba. Persistía como una sombra inamovible. El corazón latía con fuerza y cada latido era un martillo en mi pecho. Decidí detener el vehículo en medio de la carretera, en un lugar donde la luz de la ciudad era inexistente. Solo el silencio de la noche me acompañaba.
Salí del microbús con la cautela de un hombre que sabe que lo inexplicable ronda en cada sombra. Caminé hacia el asiento trasero, examiné el interior, pero no encontré a nadie. Las huellas en el asiento parecían frescas, como si se hubiera bajado, se hubiera mojado y se hubiera subido, pero la ausencia del pasajero era absoluta. En ese instante, una fría sensación recorrió mi espalda. El microbús parecía vibrar como si algo o alguien estuviera intentando comunicarse a través del vehículo. Abrí la puerta y miré a mi alrededor. La carretera seguía vacía. La lluvia continuaba cayendo en un susurro monótono y no había signos de vida. Pero en el espejo del retrovisor, en la penumbra del retorno, apareció una figura difusa, como si emergiera de la nada y se desvaneciera casi al instante. El miedo no era terror desbocado, sino una inquietud sutil que se fue apoderando de cada fibra de mi ser. Continué con el viaje, pero con la certeza de que había algo o alguien que desafiaba la realidad. La lógica no puede explicarlo. La razón se quedaba corta ante aquello. La carretera dejaba de ser solo un camino y se transformaba en una especie de umbral entre la vida y la muerte. Un lugar donde las almas perdidas vagan en busca de redención, tal vez de venganza. Mientras seguía conduciendo, mi mente se inundaba de recuerdos de historias que había escuchado de otros conductores. Historias de pasajeros que en la madrugada se desvanecían sin dejar rastro, de figuras que aparecían en las ventanas cuando menos te lo esperabas, o incluso de autos que retomaban su curso, como si nunca hubieran dejado el estacionamiento. Todo aquello se mezclaba en mis pensamientos, volviéndose casi imposible distinguir entre la ficción y la realidad. La oscuridad parecía cobrar vida, y la carretera se transformaba en un laberinto de luces y sombras. Cada kilómetro que recorría iba reafirmando la sensación de que algo perturbador estaba en juego. A lo lejos, en un cruce desierto, pude vislumbrar lo que parecía ser un destello. No era como la luz de un faro, ni el reflejo de la luna. Era algo más, algo que me hizo frenar de nuevo. Desde el asiento del conductor, revisé el retrovisor con una mezcla de temor y determinación. El pasajero que había visto una y otra vez estaba allí, como una mancha de oscuridad sobre el fondo del interior. Por más que intenté explicarme que tal vez solo era mi cabeza, la evidencia era contundente. Cada vez que el microbús pasaba por una sección particularmente oscura de la carretera, la imagen del pasajero resurgía, nítida y persistente. La angustia se volvió tan intensa que tuve que detenerme en una zona despejada. Salí del vehículo, mirando a lo lejos, buscando una pista, una explicación. La noche estaba estancada, sin luna, sin estrellas, solo la interminable carretera y el eco de mis propios pasos. En ese momento, la brisa fría trajo consigo un murmullo tenue, como si alguien o algo quisiera decirme algo. No era una voz clara, pero el silencio se distinguía en la repetición de una palabra. Continué transitando por la zona, con cada kilómetro sintiéndome arrastrado hacia un destino desconocido. La carretera volvió a llenarse de coches apenas distantes, pero ninguno parecía notar mi inquietud. Solo yo era consciente de la anomalía, de la presencia invisible que se negaba a partir. Decidí que, a pesar de mis temores, tenía que seguir el camino para intentar romper el ciclo. Volví de nuevo a mis adentros, con la firme intención de llegar hasta el final del trayecto, aunque pareciera que estaba condenado a revivir la misma pesadilla noche tras noche. La carretera, interminable y oscura, me recordaba que había más en el mundo de lo que la lógica podía explicar. Esa noche, finalmente, llegué a la base. La pequeña terminal estaba desierta, la iluminación era escasa y la soledad se palpaba en cada rincón. Apagué el microbús y me senté, tratando de asimilar lo que había vivido en el trayecto. Durante todo el camino, el pasajero había aparecido y desaparecido en el retrovisor, como si fuera un espejismo macabro. Nadie más pudo confirmar lo que veía, y sin embargo, era imposible ignorarlo. Al bajar del vehículo, sentí un vacío que me envolvía, una sensación de haber perdido algo que no había estado en el microbús, pero que ahora me pertenecía. Caminé lentamente, sin prisa, con la mente llena de preguntas sin respuesta. La última imagen que vi en el retrovisor mientras el microbús se alejaba fue la de ese pasajero, suspendido entre la realidad y la ficción, una sombra que parecía suplicar algo que yo no podía comprender. Dentro de la terminal solo quedaba silencio. Me senté en un banco frío y me obligué a recordar cada momento, cada kilómetro. Sabía que algo inexplicable había ocurrido, y aunque no podía ponerle palabras precisas, el terror que sentí era innegable. Esa noche, mi vida no volvió a ser la misma. Cada vez que subo a un vehículo o conduzco por una carretera solitaria, siento que alguien me observa desde el retrovisor.
y a veces, en el interior del microbús, creo oír un eco lejano de pasos que no corresponden. Esa experiencia me enseñó que la soledad de la carretera oculta misterios impensables. Incluso lo cotidiano puede venir en una pesadilla insidiosa. No sé si el pasajero era fruto de mi fatiga o si era algo real, un fragmento de un destino ineludible, pero lo que sí sé es que esa noche me marcó. Y hoy, cuando conduzco por esos mismos tramos sin fin, siempre debes de estar alerta, porque nunca sabes cuándo te puede seguir una sombra de aquello que jamás se apaga. Le conté esta misma historia a algunos compañeros. Algunos dicen que seguramente en algún tramo se me subió un muerto. Han pasado meses desde aquella noche. Nadie parece compartir mi recuerdo. Nadie confirma haber visto lo mismo en el retrovisor. Hoy, cada vez que recorro la misma carretera, mi mano tiembla al ver el reflejo en el cristal. Es como si estuviera destinado a volver a ver a ese pasajero una y otra vez, como una advertencia permanente de que hay cosas en este mundo que desafían a la lógica y que trascienden la comprensión humana. A veces me pregunto si el pasajero quedó atrapado en ese microbús para siempre, si su espíritu vaga por las carreteras buscando compañía, o si únicamente es un reflejo de mis propias sombras. Pero en noches solitarias, cuando la lluvia empieza a caer en un murmullo que parece susurro, puedo jurar que escucho su voz, o más bien siento su presencia. Esa misma mirada vacía que se refleja en el retrovisor, esa imagen inmutable que me persigue sin cesar. Trato de evitar la soledad de la noche, porque he aprendido que en la infinidad de la carretera, lo que parece ser una simple travesía puede convertirse de repente en el escenario de una pesadilla tan real que al despertar uno se queda marcado para siempre. Y así concluye mi relato. No tengo respuestas, solo la certeza de que aquella noche todo cambió. Y si algún día te encuentras en una carretera desierta, atento a cada sombra y cada reflejo, recuerda lo que viví y tal vez deberías evitar mirar demasiado el espejo, retrovisor, porque nunca sabes si se te subiera un muerto. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. La carretera se extendía solitaria entre llanuras polvorientas y cerros errantes, iluminada solo por el parpadeo intermitente de farolas esporádicas. Un camión destartalado avanzaba a paso pausado en medio de la noche, cortando la oscuridad con su luz tenue y el rugido lejano del motor. Al costado del camino, en un claro donde la maleza parecía ocultar secretos, un trailero se detuvo a orinar. La ausencia de tráfico, el frío cortante y el silencio sobrecogedor daban a esa escena un aire de presagio. Cerca del lugar, entre árboles y rocas desgastadas por el tiempo, emergió una figura inusual. Era un hombre de apariencia extraña, con rasgos que a la vista se confundían entre lo humano y lo bestial. Lo más inquietante eran sus patas, que terminaban en pezuñas afiladas en lugar de pies. Sin decir palabra alguna, el ser se movió con firmeza entre la sombra y la penumbra, invitando, con un gesto casi imperceptible, al trailero a seguirlo en silencio hasta la espesura de los cerros. La figura se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un eco que pareció resonar en la noche, despertando un terror extraño entre las leyendas de la sierra. Nadie en esos caminos oscuros esperaba encontrarse cara a cara con algo que parecía sacado de un mito, de una leyenda. Y sin embargo, aquella noche, el destino se disponía a retar la frontera entre la realidad y lo sobrenatural. Nunca imaginé que un simple alto en la carretera me llevaría a cuestionar todo lo que quería conocer sobre la soledad y la muerte. Llevo años recorriendo estas rutas, acostumbrado a la soledad del volante, a la monotonía de los kilómetros y a las historias que se cuentan en las paradas. Pero aquella noche, mientras estacionaba mi camión en un tramo olvidado por el tiempo, algo se sintió distinto en el aire. El frío, el silencio y el inusual murmullo del viento parecían tener un mensaje oculto, una advertencia muda. Estaba haciendo una pausa rápida, como todas las noches, para orinar y estirar la pierna. La carretera estaba vacía, solo iluminada por una farola solitaria a lo lejos. No había ruidos de fondo ni la vibración constante de otros vehículos. Era como si la noche hubiera decidido detenerse en ese preciso instante. Me encontraba en ese instante en la penumbra, concentrado en mis propios pensamientos cuando lo vi. Allí, a la orilla de la carretera, se asomó una figura que parecía emergida de la misma oscuridad. No la distinguí de inmediato, solo noté un movimiento inquietante entre las sombras de los árboles que se alzaban a la distancia. Fue entonces cuando lo vi, un hombre extraño que caminaba con pasos medidos y silenciosos, dejando tras de sí una esfera de misterio. Su apariencia era difícil de describir, pero lo que más me llamó mi atención fueron sus piernas. No eran comunes ni humanas, pues terminaban en pezuñas,
semejantes a las de una cabra, pero de una forma que desafiaba toda la lógica. A pesar de mi escepticismo y de ser un hombre acostumbrado a enfrentar lo inexplicable en el camino, algo en la mirada fría y determinada de ese ser me hizo detenerme. No pude evitar sentir una mezcla de curiosidad y temor. Una parte de mí quería seguirlo para descubrir qué hacía ahí, y otra parte, más instintiva, me urgía a salir corriendo. Sin embargo, una extraña fuerza me impulsó a dejar la puerta abierta, como invitando a que la noche me contara su secreto. Decidí entonces subir a mi camión y reiniciar el viaje, convencido de que probablemente habría sido mi imaginación, producto del cansancio acumulado y el ambiente lúgubre de la carretera. Pero desde ese momento no pude dejar de recordar la imagen del hombre con patas de cabra, su figura recortada con el resplandor lejano, como una señal ineludible de que algo oscuro y ancestral se cernía en esos parajes. Mientras retomaba el volante, el silencio se volvió ensordecedor, y cada kilómetro que recorría me recordaba que había cruzado el umbral de algo diferente. La carretera se transformó en un corredor de sombras. Cada curva parecía esconder algún secreto. Las luces distantes parpadeaban con un tinte inexplicable. La sensación de ser observado se intensificó, y era como si ese hombre, o lo que fuera, me estuviera siguiendo, echando raíces en el retrovisor. No era el reflejo de algún objeto, era algo vivo, persistente. El resto del viaje transcurrió entre un estado de alerta permanente y una creciente inquietud. Mi mente repasaba cada momento del encuentro, analizando detalles, la forma en que se movían sus pezuñas, la dirección de su mirada, el contraste entre su silueta oscura y la poca luz que llegaba a los bordes de la carretera. Cada vez que pasaba por una curva cerrada o me detenía en una zona poco transitada, buscaba con el retrovisor a ver si esa presencia volvía a manifestarse, y en ocasiones, en medio del nerviosismo, parecía que sí lo veía, pero siempre se desvanecía antes de que pudiera comprenderlo. La carretera se extendía interminable. Cada kilómetro mi inquietud se transformaba en una especie de presión invisible, como si el ambiente mismo conspirara contra mi tranquilidad. La fatiga se mezclaba con la paranoia, y cada destello de luz en la distancia se convertía en un potencial indicio de esa figura anómala. No pasó mucho antes de que el pensamiento se introdujera en mi mente sin que pudiera expulsarlo. ¿Podría ser que esa aparición no fuese del todo fruto de mi imaginación, sino una manifestación de algo real, algo que habita entre la vida y la muerte en estos caminos olvidados? En cierto tramo, la carretera se volvió especialmente estrecha, bordeada por árboles que formaban un túnel natural. La oscuridad de allí era casi absoluta, y el silencio se rompió únicamente con el murmullo del viento. Fue en ese lugar cuando, por un breve instante, vi claramente su contorno reflejado en la ventanilla lateral. Era el contorno de que algo me observaba. Sentí que mis sentidos se agudizaban, que podía distinguir el más leve susurro en el viento, una invitación muda, casi imperceptible, a seguirlo más adentro en el bosque. Decidí detener el camión en un área donde la luz de la carretera disipaba. Bajé del vehículo, con pasos cautelosos, revisando a mi alrededor. La humedad, la brisa húmeda y el aroma a tierra mojada colmaban el ambiente. Caminé lentamente hacia la zona donde creía haber visto la figura. No había rastro alguno, salvo unas huellas irregulares que parecían de un animal pero que no encajaban del todo con la descripción de ninguna criatura que conociera. La incertidumbre se apoderó de mí. Por más que caminé e incluso grité para ver si lo encontraba, no lo volví a topar. Volví al camión, pero la sensación de inquietud no se disipaba. Mientras retomaba el viaje, la imagen del hombre con patas de cabra se repetía en mi mente, mezclada con la duda de que quizás había sido testigo de algo sobrenatural. No podía sacudirme de la cabeza esa sensación, y en cada tramo oscuro me obligaba a mirar en el retrovisor, esperando ver su figura una vez más. Era adictivo. A veces en el parpadeo de las luces casi lograba distinguirlo, de lo que pensaba. Una silueta recortada en la noche, moviéndose con pasos decididos, invitándome a seguirlo. Cada kilómetro recorrido me empujaba a cuestionarme de mi propia percepción. ¿Acaso era posible que esa figura existiera en el borde de lo real? ¿O era simplemente el producto de una mente fatigada, enfrentada a la soledad de la carretera? No tenía respuestas, solo una creciente ansiedad que me hacía sentir vulnerable en un entorno que parecía conspirar contra la lógica y la rutina. A medida que la noche se profundizaba, me di cuenta de que la carretera se transformaba en un escenario de misterio y terror. El paisaje urbano había desaparecido, sustituido por la inmensidad de la sierra, donde el silencio era absoluto y cada sombra parecía llevarse consigo un secreto oscuro. La combinación de la soledad del camino, el murmullo del viento, el reflejo de la luna a través de las nubes,
y esa presencia persistente en el retrovisor armaban un cóctel casi insuperable que desafiaba mi cordura y mi profesionalismo. No sabía si lo que vi esa noche era producto del cansancio, una alucinación que surgía en el umbral entre el sueño y la vigilia, o si estaba ante la manifestación de algo real, una presencia que había cruzado el umbral del mito para materializarse en el borde del camino. Esa incertidumbre me acorralaba y, sin embargo, me impulsaba a seguir adelante, a descubrir el misterio, incluso si el precio a pagar fuera mi propia vida. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, llegué a un tramo donde la carretera se abría paso entre cerros empinados. No había señal, ni luces, ni el más mínimo indicio de civilización. Solo los cerros y la maleza, cubiertos por la bruma, como si el mundo se hubiese congelado en una pintura antigua. Fue ahí donde todo cambió. El camión comenzó a fallar. El motor dio un par de sacudidas y la aguja del velocímetro cayó en picada. Me orillé de inmediato. Bajé y abrí el cofre esperando que fuera algo sencillo. Una manguera suelta, un cable desconectado. Pero no había nada. Todo parecía en orden. Y entonces lo sentí. Una ráfaga de aire caliente, como un aliento detrás de mi nuca. Me giré de golpe con la linterna en mano, apuntando a todos lados, pero no había nadie. Solo monte, árboles retorcidos y la neblina espesa, pero el ambiente había cambiado. Se sentía denso, casi pegajoso. El aire estaba cargado como si algo se arrastrara por el suelo invisible. Y fue ahí cuando lo vi de nuevo. A unos 30 metros de distancia, entre los árboles, se asomaba la figura del hombre bestia. Esta vez no era un reflejo, no se ocultaba. Estaba ahí, de pie, con los brazos extendidos como si quisiera mostrarme su forma. Las patas de cabra se hundían en la tierra húmeda. El torso era musculoso, de piel curtida y oscura. Su rostro apenas visible bajo unos rizos gruesos y largos. Tenía cuernos curvos y una sonrisa retorcida. Pero sus ojos no eran humanos. Eran dos carbones encendidos que ardían con una calma terrible. Y entonces habló. Su voz no salió por la boca, sino que la escuché dentro de mi cabeza, como un eco que golpeaba desde dentro del cráneo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por lo que amas? En ese momento me congelé. No supe si estaba alucinando, si ya me había quedado dormido en el volante y todo esto era parte de una pesadilla. Pero entonces lo vi dar un paso adelante y el suelo tembló, como si la tierra misma lo rechazara. El miedo me tomó como nunca antes. Corrí de vuelta al camión, intenté encenderlo, pero nada. El tablero parpadeaba como si el camión estuviera muriendo. Fue entonces que lo vi en el espejo lateral. Estaba justo detrás. Ni siquiera escuché cómo llegó allí. Simplemente apareció, y caminando lento, seguro, como si supiera que no había hacia dónde huir. Volteé de nuevo y ya no estaba. Silencio absoluto. El tipo desapareció entre los árboles como si se hubiera desvanecido. El motor encendió de golpe. El rugido me sacudió el alma. Lo esperé y pisé el acelerador a fondo. El camión respondió como si una fuerza extra lo impulsara. Salí de ahí sin mirar atrás, pero durante al menos 20 minutos más, mientras bajaba el cerro, cada curva me hacía sentir que él seguía ahí. En cualquier momento se volvería a aparecer o que me llevaría con él. Logré llegar al siguiente retén federal justo al amanecer. Un par de soldados me detuvieron para una revisión rutinaria y al ver mi estado, sudado, tembloroso y con la mirada perdida, me ofrecieron un café. Uno de ellos, alguien ya mayor, se me quedó viendo raro. Le conté sin muchos detalles que algo raro había visto más arriba en la sierra. Me escuchó con atención, como si ya supiera a lo que me refería. Yo tenía miedo de que pensaran que venía bajo los influjos de alguna sustancia, pero no. Cuando terminé, me dio una palmada en el hombro y me dijo: "No eres el primero. Muchos traileros ven cosas en ese tramo. Algunos no bajan del cerro, quedan atrapados en ese lugar o chocan". Me quedé congelado. Le pregunté qué era lo que otros habían visto y me respondió con una frase seca: "El patrón, así le suelen llamar, el que cuida los cerros y se llevan a los que no respetan el camino". Y luego añadió: "Si te habló, es porque algo quiere de ti". El silencio entre nosotros fue más fuerte que las palabras. Terminé el café, agradecí y seguí con mi camino. Desde esa noche, algo cambió en mí. No he vuelto a ver esa figura, pero la sensación de que me observa desde el retrovisor nunca se ha ido del todo. A veces en los tramos más solitarios de la ruta, juro que escucho su voz dentro de mi cabeza. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por lo que amas? Me lo repito en mis sueños, en la radio, cuando hay estática, en el murmullo del viento entre los cerros.
Nunca he hablado de esto con mi familia ni con otros traileros. Me lo guardo como una cicatriz invisible que me acompaña en cada viaje. Ya no soy el mismo, y aunque sigo trabajando y moviendo carga de un estado a otro, cada vez que paso cerca de ese cerro, bajo la velocidad, apago la música y miro al monte en silencio, porque sé que él está ahí, esperando, y algún día volverá a hablarme. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra diablo para hacer que termines el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.